Su señoría, solicito permiso para desplazarme por la sala. Con fundamento en el artículo 19 constitucional, 313 a 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita se dicte auto de vinculación a proceso a la imputada Raquel Castillo Padilla, quien cometió el hecho que la ley señala como delito de homicidio culposo, previstos en el artículo 123, 125, 18, tercer párrafo del Código Penal para el Distrito Federal, en contra de quien en vida respondiera al nombre de Alejandro Campos Rodríguez. La madrugada del 21 de diciembre del 2014, Raquel privó de la vida a Alejandro, con quien ya tenía 10 años de casada. Los hechos ocurrieron cuando Alejandro arribó a su casa con la única intención de obtener un merecido descanso después de una larga jornada de trabajo. Pero con lo único que se encontró fue con su esposa enfurecida, pues según ella, argumenta que encontró unos mensajes entre el ahora occiso y la ciudadana Yanina Domínguez, quien es su compañera de trabajo. Fue motivo para entablar una discusión y llegar a la agresión física. Por tanto, Alejandro decidió retirarse a su habitación y Raquel a la cocina. Momentos más tarde, Alejandro decidió ir a buscar a su esposa con la única intención de obtener una reconciliación. Al llegar a la cocina, notó la conducta agresiva de Raquel. Por tanto, decidió volver a retirarse. Oportunidad que obtuvo Raquel para atacarlo por segunda vez y herirlo en la zona torácica, ocasionándole así la muerte. Por lo anterior, su señoría, esto lo acreditó con las siguientes pruebas. Primeramente, la testimonial del ciudadano Tomás Andrade Ochoa, quien es portero del edificio y quien manifiesta que veía que las cosas ya no iban bien entre Alejandro y Raquel, pues alguna vez presenció una discusión en la que Raquel no lo bajaba de idiota mantenido y huevón, incluso deseándole la muerte. También contamos con la testimonial de la ciudadana Cristal Fernández Martínez, quien es la vecina de Raquel, quien manifiesta que el día de los hechos Raquel tocó a su puerta diciéndole que había cometido un error y que la había regado. Posteriormente, Cristal acompañó a Raquel a su departamento. Al momento de llegar, Cristal observó el cuerpo de Alejandro tirado cerca de la puerta, ensangrentado e inconsciente. También contamos con la confesional de Raquel, quien manifiesta que cuando llegó a la cocina, agarró un cuchillo, el cual utilizó, pero manifiesta que no recuerda lo que pasó después de tomarlo en su poder. También, su señoría, ofrezco las dos pruebas materiales, lo que es la camisa del ahora occiso y el cuchillo, encontrados en el lugar del delito por el perito en criminalística Manuel Higareda, quien los fijó con fotografías, los embaló e inició la respectiva cadena de custodia. Por tanto, su señoría, se obtiene que el sujeto pasivo de esta acción es el ciudadano Alejandro Campos Rodríguez y el sujeto pasivo y el sujeto activo, la ciudadana Raquel Castillo Padilla. Por tanto, su señoría, y por todo lo anterior, solicito se dicte auto de vinculación a proceso a la imputada Raquel Castillo Padilla por el hecho que la ley señala como delito de homicidio culposo, previstos en el artículo 123, 125, 18, párrafo tercero del Código Penal para el Distrito Federal. Es cuanto, su señoría. Su señoría, solicito permiso para desplazarme por la sala. Con
fundamento en lo que dispone el artículo 19 constitucional, artículos 318 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal, artículo 5 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y artículos del 1 al 4 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, esta defensa solicita a su señoría tenga bien dictar auto de no vinculación a proceso a la ciudadana Raquel Castillo Padilla, toda vez que se vio la necesidad de defender su vida. La ciudadana Raquel está casada con Alejandro Campos desde hace 10 años, donde al segundo año de su matrimonio, este se volvió violento. Pero la situación empeoró al tercer año, ya que mi representada se enteró que no podía tener hijos. El día 21 de diciembre del año 2014, mi representada descubrió a través de mensajes de texto, ubicados en una red social, que su esposo Alejandro mantenía una relación con otra mujer llamada Yanina Domínguez, la cual es su compañera de trabajo, y que iba a tener un hijo con ella. No obstante de esto, mi representada se fue a su trabajo, pero en el transcurso del día no podía concentrarse, por lo que pidió permiso para retirarse a su departamento. Horas más tarde, Alejandro llegó. Raquel le cuestionó sobre la relación con Yanina y a lo que éste, como siempre con insulto, le respondió: ¿qué te importa mi vida, estúpida de mierda? Él la abofeteó 2 ocasiones, tirándola fuertemente, lo que ocasionó que mi representada se golpeara la cadera, que apenas pudiera levantarse. Posteriormente, él se fue a su habitación y ella a la cocina para tratar de tranquilizarse un poco y refugiarse de las agresiones de este. No obstante de esto, Alejandro volvió nuevamente a la cocina para continuar agrediéndola, por lo que mi representada tomó lo primero que estuvo a su alcance, siendo este un cuchillo, pues sabía que si no se defendía, él la iba a matar. Enseguida, mi representada acudió con su vecina Cristal Fernández para pedirle ayuda y auxiliar a Alejandro, permaneciendo siempre en el lugar de los hechos. Mi representada fue llevada al hospital por así considerarlo necesario, ya que presentaba lesiones, como se mencionó anteriormente, por las golpizas que él le daba. Su señoría es acusada de homicidio por esta fiscalía, pero por lo anterior es efectivamente acertero considerar que mi representada es una víctima, sí, una víctima de muchos años. Por lo anterior, contamos con los siguientes medios de prueba: con la entrevista de la propia Yanina Domínguez, quien efectivamente afirma que mantenía una relación amorosa con Alejandro y que va a tener un hijo de él. Asimismo, con la entrevista de la propia Raquel, quien dice que al segundo año de su matrimonio este se volvió violento, pero la situación empeoró al grado de llegar mi representada al hospital por los golpes que este le daba. También con la entrevista de Cristal Fernández, vecina de Alejandro y Raquel, misma que manifiesta que la vida de Raquel con Alejandro era terrible y que ella un mes anterior a los hechos tuvo que acompañar al hospital por la golpiza que un día este le dio, por lo cual pone a disposición fotografías de esa ocasión. También refiere que el día de los hechos Raquel fue a pedirle ayuda para auxiliar a Alejandro. También se cuenta con la hoja del hospital de urgencias donde Raquel fue atendida y donde el doctor Ricardo Martín Toscano refiere que por las lesiones presentaba equimosis en cadera, muslo izquierdo y antebrazo, síntomas de miedo a morir, náuseas, asfixia y problemas para respirar. También se cuenta con el dictamen de la doctora experta en psicología y en violencia de género, Alicia Martín de los Bosques, que la mujer cuando ataca a su marido no lo hace con el ánimo de matar, sino únicamente para defenderse. Por lo anterior, su señoría, es evidente que nos encontramos en un eximente de responsabilidad, siendo precisamente la que establece el artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal. No existe razón a la Fiscalía para manifestar que mi representada agredió por la espalda de Alejandro, dado que no cuenta con ningún medio de prueba para ello. Por lo anterior, cabe destacar que aquí la única víctima es la ciudadana Raquel. Por lo tanto, solicito a su señoría tenga bien dictar auto de no vinculación al proceso a la ciudadana Raquel Castillo Padilla, toda vez que se vio la necesidad de defender su vida, pues de no serlo así, podría ser ella la hora occisa. Es cuanto, su señoría. Señoría, solicito permiso para desplazarme por la sala. Señoría, de acuerdo a la teoría del caso expuesta por esta Fiscalía,
y en virtud de que se ha dictado un auto de vinculación a proceso en contra de la señora ciudadana Raquel Castillo Padilla por el homicidio culposo en agravio de quien hoy en día respondiera por el Alejandro Campos Rodríguez, y fundamentado en el artículo 19 constitucional, así como en el 153, 154, 155, fracción primera, segunda, quinta y décima, 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita a su señoría se decrete sobre la persona imputada las siguientes medidas cautelares. La primera, su señoría, sería con el objeto de garantizar la presencia de la imputada. Esta Fiscalía solicita una garantía económica, así como también la prohibición de salir de la localidad sin previa autorización, ya que se cuenta con el medio de prueba de la unidad de medidas cautelares, de la cual se desprende que la imputada vive sola y que el inmueble en donde habita está rentado, por lo tanto, esta no tendría radicación en esta localidad, y existe el riesgo de la sustracción de la imputada hacia la justicia penal. Por tanto, esta Fiscalía considera que es una medida idónea y proporcional. La segunda medida cautelar es con el objeto de garantizar la integridad de los testigos, basándome en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, refiriéndome en lo personal a la ciudadana Yanina Domínguez, ya que también se tiene como medio de prueba la opinión de la unidad de las medidas cautelares, de quien desprende que la ciudadana imputada Raquel Castillo Padilla ha realizado diversas llamadas telefónicas hacia la ciudadana Yanina Domínguez, esta proporcionándole ciertas ofensas e inclusive amenazándole que si ésta rinde una testimonial en su contra por el homicidio de Alejandro Campos Ríos, a ella le irá muy mal. Por ello, su señoría, esta medida se considera proporcional e idónea. La tercera medida está basada para el que lleve el objeto de garantizar la no obstaculización en el proceso, pues ya que se cuenta también basado en el artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se sabe que la imputada es trabajadora de un tribunal de justicia civil, y por lo anterior también cuenta con amistades en esta materia de este tribunal. Y refiriéndome a esto anterior, basándome con la unidad, con el medio de prueba de la opinión de la unidad de las medidas cautelares, quien dice que la imputada tiene influencias, y ya que los contactos suelen coincidir, se teme a una sentencia favorable para la imputada. También la unidad de medidas cautelares desprende una entrevista de la ciudadana Gabriela Enrique Pons, quien dice ser magistrada en el derecho civil en los tribunales del Distrito Federal, y por tanto se teme a que ciertas influencias puedan mejorar la sentencia de la imputada. Esta medida se considera que es idónea y proporcional. En virtud a lo expuesto por la Fiscalía, y que se tiene dictada una auto de vinculación a proceso en contra de la ciudadana Raquel Yanina Domínguez, estas medidas cautelares se tienen como, por medio de la Fiscalía, se tienen como acreditadas, idóneas y proporcionales. Es cuanto, su señoría. Su señoría, pido permiso para dar contestación a las medidas cautelares. Señoría, de acuerdo a lo expuesto por la Fiscalía, esta defensa, en conformidad a los artículos 154 al 157
del Código Nacional de Procedimientos Penales, le solicita a usted se sirva desatender las medidas cautelares que se pretenden en contra de mi representada Raquel Castillo Padilla, ya que de acuerdo al anterior caso quedó asentado que mi representante es víctima de violencia intrafamiliar, que durante años recibió a cargo de quien en vida respondía al nombre de Alejandro Campos. Cabe recordar, su señoría, que mi representada es víctima de violencia intrafamiliar, por lo tanto, y que, contemplando la conducta de Alejandro Campos el día de los hechos, él la agredió como de costumbre, y mi representada, en temor de que su vida estuviera puesta en peligro, tomó el único objeto, un cuchillo, el que podía con él defenderse de ese atroz ataque que Alejandro descargaba sobre ella. Por lo tanto, señoría, cabe recordar que mi víctima lleva más de 2 años trabajando en una sala para el Supremo Tribunal de esta ciudad, pero simplemente como una secretaria. Por lo que, respecto a las medidas cautelares, con el objeto de asegurar la presencia de mi representada a juicio, en lo referente a la garantía económica, estamos solicitando que se fije la medida correcta de acuerdo a la cantidad más viable a las posibilidades económicas de mi representada. Y lo referente a la prohibición de salir de la localidad sin autorización, consideramos que es desproporcional, ya que esta pena está siendo desnaturalizada por parte de la Fiscalía, puesto que la misma pena que se le está imputando sería una medida desproporcional, de acuerdo a que la garantía económica lleva por sí misma la imposibilidad de que mi representada salga de la localidad sin autorización. A lo aludido referente a lo que dice la Fiscalía, mi representada lleva más de 11 meses viviendo en el domicilio ubicado en calle Reforma 321, interior 5A, de Lomas de Chapultepec, de esta ciudad. Y lo mismo puede ser corroborado en la entrevista que se hizo a mi representada, así mismo como lo mencionado por el señor Mario Torres Robledo, quien es el dueño del inmueble, en el que actualmente vive mi representada. Respecto, como medio de prueba, a lo manifestado, es lo expresado en la unidad de medidas cautelares, que mi representada en ningún momento presentó intento de fuga, no tiene antecedentes penales y por lo tanto fijar esta pena sería una anticipación de una pena que la Fiscalía pretende se le impute a mi representada. En tanto, su señoría, por lo que respecta a la seguridad de la ciudadana Yanina Domínguez, consideramos que no está bajo ningún riesgo fundado, ya que se tiene conocimiento de que ella entablara una relación extramarital con el hoy occiso. Por lo tanto, su entrevista no sería objetiva. En lo referente a la medida cautelar respecto a que mi representada suspenda sus funciones laborales, estamos en desacuerdo, ya que ella no tiene ninguna relación jerárquica ni de ninguna índole con la rama penal, ni tampoco con otra persona. Por tanto mismo, su señoría, aplicar esta medida dejaría a mi representada en un estado de vulnerabilidad para cumplir con sus necesidades básicas. Por lo tanto, solicitamos no se apliquen dichas medidas cautelares a lo antes previsto. Es cuanto, su señoría.